Jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela. Como siempre es un gusto, Pedro. Oye, caray, qué tema el de hoy, ¿no? Ecuador declara persona non grata a Raquel Serur, embajadora de México en Quito, y esto se da a raíz de unas declaraciones que da el presidente López Obrador, que si te parece, vamos a escucharlas. Vamos a verlas. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. El candidato que iba en segundo sube. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. Daniela. Mira, yo quisiera empezar por la forma en que se dan estas declaraciones, porque yo creo que en la diplomacia la forma también es importante. Sí. Y es que el presidente justamente trae a colación el caso del asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, refiriéndose a la violencia electoral que se vive en México. Y es que el presidente López Obrador no dice nada que no sea cierto. Hay dos cosas que él pone sobre la mesa. Uno, efectivamente que la candidata progresista en el Ecuador iba ganando por 10 puntos de ventaja. Y dos, que la violencia política continúa en Ecuador. Esas dos cosas son ciertas. No hace ningún señalamiento directo al actual presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se reciben las declaraciones en el Ecuador? Parece como si se sembrara un manto de duda de que a raíz de este hecho, de este lamentable hecho, es que el presidente Daniel Noboa gana las elecciones. Eso es cierto, digamos, esto de alguna manera favoreció. No se está señalando en ningún caso que el presidente Daniel Noboa haya participado de alguna manera en el asesinato del candidato. Y creo que aquí hay que hacer esa gran diferenciación. ¿Cuál es aquí el problema? Creo que hay una Cancillería como institución y hay una titular ecuatoriana bastante inexperta. ¿Y por qué lo digo? Hace algunas semanas, y también en un episodio que tiene que ver con México, la Cancillería ecuatoriana le pide a México entrar a la embajada mexicana en Ecuador para detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, que está asilado en esa embajada. Y la canciller mexicana Alicia Bárcena le contesta que por supuesto que eso no es posible, que eso contraviene cualquier principio diplomático. Entonces eso te pone sobre la mesa que hay una persona bastante inexperta al frente de la Cancillería ecuatoriana y que estás usando crisis, digamos, de manera bastante indebida. Entonces, ¿es más culpa de Ecuador que de Sí, México? yo la verdad lo veo de esa manera, y además Ecuador tiene mucho más que perder que México en esta posible... En un distanciamiento. Sí, por supuesto. A ver, tienes una crisis bastante aguda de violencia en Ecuador, el país más inseguro hoy por hoy de América Latina. Ecuador debería estar pensando cómo trabaja de manera coordinada con México, teniendo en cuenta que son los cárteles mexicanos los que hoy son los principales causantes de esa violencia en el Ecuador. A ver, sentémonos en la mesa y trabajemos de manera coordinada, ¿no? La segunda nacionalidad de migrantes que cruzan la selva del Darién, obviamente. ¿En Colombia? Queriendo llegar a los Estados Unidos, y por supuesto que tienen que pasar por territorio mexicano, son los ecuatorianos. Eso es lo que debería estar discutiendo el Ecuador con México, no pues centrándonos en este tipo de declaraciones que de verdad no tenían esa intencionalidad con la que la está recibiendo el gobierno ecuatoriano. Además dicen que no van a romper las relaciones, y aquí hay un hecho también que es bastante importante. Hace bastantes meses que no se nombra un embajador o embajadora en México desde el Ecuador, y eso también te dice de cuál es la importancia que le pueden estar dando desde el Ecuador. Está importando tanto que digamos, ¿no? Entonces muy seguramente van a dejar la relación elevada a niveles de negocios. Caray, apenas acabamos de tener el episodio con Javier Milei y ahora sigue Ecuador. Y ahora sigue Ecuador, así estamos. Caray, pues bueno, Daniela, nos queda un minuto. ¿Cómo estas diferencias pueden llegar a impactar en el continente, en Latinoamérica? Mira, lo que te decía hace un momento, creo que hay países para los que deberían
la realpolitik ser mucho más importante que digamos, esta falsa dignidad que se están comprando. No es la primera vez que un presidente utiliza o se busca estos pleitos hacia afuera para intentar distraer los números que no le están favoreciendo, no en términos de popularidad, porque hay que decirlo, a Daniel Noboa le está yendo bien en términos de popularidad, pero la seguridad, por ejemplo, la verdad es que lo está haciendo bastante mal. Solamente para darte un dato en términos de secuestros o en términos de asesinatos en Guayaquil, que es la segunda ciudad más importante, al menos se han aumentado en 5 veces ese número, ¿no? Entonces, creo que estas crisis al menos ayudan a distraer. Recordemos además que el Ecuador va a entrar ya mismo nuevamente en campaña presidencial. Daniel Noboa solamente fue elegido para 1 año y medio de mandato, y ya además ha anunciado su intención de ir a la reelección. ¿Le irá bien? Le irá bien. Pues bueno, Daniela, gracias como cada semana. Es un gusto, Pedro. Vamos a la pausa.